Ok. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro curso, la reforma, la historia de la reforma en América Latina y el Caribe. Y vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle al pastor Francisco Chávez que él tenga la oración de inicio. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Dios le bendiga. Padre, queremos darte gracias en esta noche por tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Gracias porque eres bueno y eres fiel. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunir una vez más en tu nombre y recibir esta gran enseñanza, valiosa enseñanza de parte del doctor Cornelio Hickman. Que tú sigas bendiciendo su vida, su familia y a cada uno de los que aquí estamos presentes, que nos sigas enseñando y capacitando. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, doctor Cornelio, es su tiempo. ¿Usted quería que tengamos el libro puesto en la pantalla o que ellos puedan hacer la lectura? Bueno, si es posible poner el libro en la pantalla sería mejor. Yo estoy en Ujú. la página 410. Usted está en la página 410. Bueno, Testimonio sobre la muerte de los mártires del Río de Janeiro. ok. Pero entonces, si quiere, puede comenzar y usar su tiempo mientras yo voy Ok, haciendo esa parte. bueno, voy a necesitar a alguien para leer, um, porque cuando estudiamos la historia de la iglesia, hay que estudiar los documentos originales, um, y leer para tratar de entender lo que pasó. La semana pasada hablamos de Villegnon y los hugonotes que llegaron en 1555 a las playas de Brasil. Son los primeros protestantes para llegar a las Américas. Entonces, hoy quisiera que leemos um, el testimonio de los mártires, los Ok. primeros mártires um, protestantes, y está en la página, en el libro que yo tengo, 410. ¿Alguien lo tiene y puede ayudarme? El primer mártir es Jean du Bordel. Yo lo tengo ya listo. Gracias. ¿Puedes leer lo Muy que bien. dice sobre Jean du Bordel? Subiendo a lo alto de la roca, apenas sí obtuvo el favor de dejarlo orar a Dios antes de partir de este mundo, por la precipitación con que Villegagnón quería que procediera su ejecutor. Sin embargo, a manera de concesión, le permitió ponerse de rodillas sobre aquella roca, en la cual hizo confesión a Dios de sus faltas y pecados, pidiéndole gracia y perdón en el nombre de su Hijo Jesucristo, en manos del cual encomendaba su espíritu. Después se despojó de su ropa, quedando en camisa, y se sometió a merced del verdugo, rogándole que no lo hiciera sufrir. Villegagnón, viendo que la ejecución tardaba demasiado, amenazó al verdugo con hacerlo azotar si no se daba prisa, por lo cual, atolondradamente, el verdugo lanzó al mar al pobre hombre, el cual invocaba a nuestro Señor Jesús en su auxilio, hasta que, ahogado con gran violencia y crueldad, rindió a Dios su espíritu. Ok, Página gracias, hermano. 117. Muy bien, excelente. Entonces tenemos aquí el testimonio escrito por el estudiante Jean de Larry, quien fue enviado para precisamente documentar la exposición. Ahora, um, se nota que Jean du Bordel era cristiano, um, con testimonio, y es entre los primeros mártires, pues, en el Nuevo Mundo. Ahora vamos a leer sobre lo demás, pero si ustedes quieren estudiar
sobre la historia de la Reforma en América Latina, en las colonias hispanas, como, como es Brasil, de Portugal y el resto de América del Sur, el Caribe, de los españoles, pues en los libros y documentos de la Inquisición está el testimonio de ellos. Ok, tengo otro para leer sobre Mateo Vermiel. Una vez ejecutado Jean de Bardel, el verdugo trajo a Matthew Vermiel, el cual estaba grandemente sorprendido por la muerte de su compañero. Sin embargo, permaneció firme y constante. Al conducirlo al lugar de la ejecución, Villeneuve, que no profesaba tanto odio como Jean de Bardel, él preguntó si quería perder y condenar, pero aquel hombre le replicó valerosamente: es verdad que al desnudarse sobre la roca y comprendiendo que iba a morir, pidió que se le dijera por cuál razón se le hacía morir. Oh Señor de Villeneuve, ¿acaso hemos maquinado vuestra muerte o procurado cosa alguna que redunde en vuestro deshonor? Si hay algunos que nos acusen de ellos, hacedlos comparecer. No indecente, respondió Villeneuve, ni tú ni tus compañeros moría por cosa alguna de las que has alegado, mas por cual soy pestes muy peligrosas, separada de la iglesia, es necesario cercenaros como a miembros podridos, a fin de que no corrompáis al resto de mi compañía. El pobre paciente respondió en estos términos: ahora bien, puesto que es así como tomáis la religión por cobertura, yo os pregunto, ¿no habéis hecho, no hace ni 8 meses, también una amplia confesión de los puntos y artículos por los cuales hoy nos hacéis morir? Oh Dios eterno, puesto que por la causa de tu Hijo Jesucristo sufrimos hoy, puesto que por sostener tu santa palabra y doctrina se nos lleva a la muerte, dígnate por tu clemencia revelarte y asistir a los tuyos, tomando su causa, que es la tuya, en tus manos, de modo que ni Satanás ni los poderes del mundo logren sobre mí victoria. Volviendo el rostro sobre Villeneuve, le rogó que no lo hiciera morir, sino que lo conservara por esclavo suyo. Villeneuve, conhibido de vergüenza, no sabía qué responder a las peticiones dignas de compasión de aquel pobre paciente, sino que no sabría en qué emplearlo, estimándolo menos que la basura del camino. Sin embargo, le prometió pensar en ello si él estuviera dispuesto a decidirse y confesar que estaba en error. Cuando Vermeil vio que la esperanza que se le daba era con gran perjuicio de su salvación y aún así algo inseguro, con toda resolución clamó en alta voz que preferiría mejor morir para vivir eternamente con el Señor que vivir por un poco de tiempo muriendo para siempre con Satanás. Después, habiendo hecho su oración sobre la roca y encomendando su alma a la guardia de Dios, de buen grado dejó hacer el verdugo y clamando en alta voz: Señor Jesús, ten piedad de mí, rindió el espíritu. Ok, muchas gracias. Y para terminar, Pierre Bourdon. Maigualida. Estaba Gracias. enfermo. Pierre Bourdon estaba enfermo y fue traído desde la tierra firme en bote. Mientras lo llevaban, preguntaban si lo querían emplear en alguna cosa, pero nadie se atrevió a responderle una sola palabra. Ahora bien, al ser interrogado por Villeneuve si quería sostener la confesión que había firmado, respondió que pasaría en ello. ¿Qué pasaría en ello? Respondió que pensaría en ello. Sin embargo, sin más dilación, cuando descendieron a tierra, el verdugo, según el mandato que había recibido, lo ató y luego lo condujo al lugar en que los otros habían sufrido, exhortándolo a examinar su conciencia. Entonces el pobre paciente levantó los ojos al cielo con los brazos cruzados,
y de ningún modo se contrictó, juzgando que en el mismo lugar sus compañeros habían obtenido la victoria contra la muerte. Encomendó su alma a Dios y exclamó a gran voz en los siguientes términos: Señor Dios, soy del mismo barro que mis compañeros, que con gloria y honor han sostenido este combate en tu nombre. Yo te suplico que me hagas la gracia de no permitir que yo sucumba en medio de los asaltos que me lanza Satanás, el mundo y la carne. Que te dignes perdonarme todas las faltas y ofensas que yo haya cometido contra tu majestad. Todo esto en el nombre de tu Hijo bien amado, nuestro Señor, nuestro Señor. Habiendo orado así, se volvió hacia Villagnón, el cual preguntó cuál era la causa de su muerte. Se le respondió que era porque había firmado una confesión herética y escandalosa. Y como quisiera replicar y saber sobre cuál punto se le declaraba herético, puesto que lo había sido examinado en ninguna forma, la cual era necesario para ser convicto, no se hizo ningún caso de estas manifestaciones, porque, como decía Vilagnon, no era tiempo de discutir la causa, sino de examinar su conciencia, por lo cual mandó al verdugo que hiciera diligencia. El pobre hombre, viendo que las leyes divinas y humanas, las ordenanzas honradas y civiles, las humanidad, la cristiandad, se hallaban como sepultadas, con toda resolución se sometió al verdugo e invocando el socorro y el favor de Dios, expiró en el Señor, sofocando y estrangulado, fue lanzado al agua con sus compañeros. Ok, entonces en el estudio de y gracias por todos los lectores, en el estudio de la historia hay que leer los documentos originales y es uno, escrito por el estudiante Jean Delery y preservado para testimonio. Um, en Brasil, este documento o esta historia es muy importante, aunque los hugonotes fueron derrotados completamente, tuvieron que volver a Francia. Sin embargo, dejaron el testimonio de los primeros mártires y también una confesión de fe. Y vamos a leer esta confesión en la página 402. Dice Confesión de Coligny. También es conocido como como Confesión Lumenense. Ok, qué bueno. Entonces, el que va a leer puede usar lo que está aquí en la pantalla. Muy bien, ahí está. Ok, tengo alguien para leer. Vamos a decir. Buenas noches, mi hermano. Sí, para leer la confesión, la introducción y el punto número 1. Ok. Siguiendo la doctrina de San Pedro Apóstol en su primera epístola, todos los cristianos deben estar siempre prestos a dar razón de la esperanza que hay siempre en ellos. Y esto con toda mansedumbre y benignidad, nosotros, los suscritos, Señor de Villagainón, según la medida de gracia que nuestro Señor nos ha concedido, hemos en unanimidad dado razón a cada punto, como nos lo habéis requerido y mandado. Y comenzando, creemos en un solo Dios, inmortal e invisible, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas, tanto visible como invisible, el cual se distingue en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no son más que una misma sustancia en esencia eterna y una misma voluntad,
el Padre fuente y principio de todo bien, el Hijo engendrado eternamente del Padre, el cual, cumplida la plenitud de los tiempos, se manifestó en carne al mundo, habiendo sido concebido del Santo Espíritu, nacido de la Virgen María, puesta bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo ella, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos propios, el Santo Espíritu, que proviene del Padre y del Hijo, doctor de toda verdad, que habla por boca de los profetas y sugiere todas las cosas que han sido dichas a los apóstoles por nuestro Señor Jesucristo, el cual es el solo consolador en la aflicción y otorga constancia y perseverancia en todo bien. Creemos que solamente es necesario adorar y perfectamente amar, orar e invocar la majestad de Dios en sí o particularmente. Ok, gracias, gracias, hermana. Se nota que la confesión es trinitaria y creo que es algo que los mismos católicos romanos van a aceptar. Entonces, ellos comienzan con lo que tienen en común. Aunque más tarde se nota que van a apartarse del catolicismo, pero por lo menos el artículo 1 simplemente habla de la Trinidad. Ahora necesito a alguien para leer número 2, 3 y 4, por favor. Amén. ¿Me escucho? Amén. Sí, Sí. hermano. Ok. 2. Adorando a nuestro Señor Jesucristo, no separamos una naturaleza de la otra, sino confesamos las dos naturalezas, a saber, divina y humana, inseparables en Él. 3. Creemos respecto al Hijo de Dios y al Santo Espíritu lo que la palabra de Dios y la doctrina apostólica y el símbolo nos enseñan sobre ellos. 4. Creemos que nuestro Señor Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en forma visible y humana, como ascendió al cielo y que ejecutará el juicio en la forma que nos predijo en San Mateo capítulo 25, teniendo todo poder para juzgar, el cual le fue dado por el Padre en cuanto hombre. Y por lo que toca a lo que decimos en nuestras oraciones, que el Padre aparecerá en juicio en la persona de su Hijo. Entendemos por ello que la potencia del Padre dada al Hijo se manifestará en dicho juicio, sin que, no obstante, queramos confundir las personas, sabiendo que éstas son realmente distintas la una de la otra. Ok, gracias, hermana. Aquí tocan el tema del juicio de Dios, que va a ser importante porque esta confesión fue escrita para explicar por qué, porque eran diferentes a la Iglesia Católica romana. Entonces, ellos citan a la Biblia y claramente San Mateo 25 habla de las ovejas y las cabras y se nota también que ellos apelan al juicio de Dios en vez del juicio de los religiosos y de los seres humanos. Ok. Necesito un voluntario para leer el 5. El número 5, sí. Dice, creemos en el santo sacramento de la cena, con los signos corporales del pan y del vino, las almas fieles que nutren real y verdaderamente de la propia sustancia de nuestro Señor Jesús. Como nuestros cuerpos se nutren de alimentos, y si no entendemos decir ni creer que el pan y el vino se han transformado o transubstanciados en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues el pan retiene su naturaleza y sustancia de tal, e igualmente el vino, y no hay en ellos cambio o alteración.
Distinguimos, sin embargo, dicho pan y vino del otro, que se decida al uso común en cuanto a aquel que es para nosotros un signo sacramental bajo el cual se recibe infaliblemente la verdad. Ahora bien, esta comunicación no se hace más que por medio de la fe, y en ella no es conveniente imaginar nada de carnal ni preparar los dientes para comerlo, como nos enseña San Agustín cuando dice: ¿por qué aprietas tus dientes y el vientre? ¿Crees y tú lo has comido? Y crees y tú lo has comido. Por lo tanto, el signo no nos da la verdad ni las cosas que él significa, sino nuestro Señor Jesucristo, por su poder, virtud y bondad, nutre y reconforta nuestras almas y las hace participantes de su carne y de su sangre y de todos sus beneficios. Pasamos ahora a la interpretación de la palabra de Jesucristo. Este es mi cuerpo. Tertuliano contra Marción explica estas palabras del modo siguiente: este es el signo y la figura de mi cuerpo. San Agustín dice: el Señor no ha dudado en decir, este es mi cuerpo, cuando no daba a otra cosa que el signo de su cuerpo. Por lo tanto, como se ordena en el primer canon del Concilio de Nicea, en este santo sacramento no debemos imaginar nada de carnal ni distraernos con el pan o con el vino que en él se propone bajo el signo, sino elevar nuestro espíritu al cielo para contemplar por la fe al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, sentado a la diestra de Dios, su Padre. A este propósito, podríamos añadir el artículo sobre la ascensión, con muchas otras sentencias de San Agustín, todo lo cual omitimos por temor de ser largo. Gracias, hermana. Entonces aquí tenemos una explicación profunda sobre la Santa Cena, la Cena del Señor. Y los autores usan los padres de la Iglesia como Tertuliano, Confesiones de la Iglesia como Concilio de Nicea, y citan también a San Agustín y llegan a su propia posición, que es en la parte final, donde dicen: sino elevar nuestros espíritus al cielo para contemplar por la fe al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, sentado a la diestra de Dios, su Padre. O sea, el enfoque no está en los elementos de vino y pan, como es costumbre de la Iglesia Católica Romana, sino en la posición que tiene el creyente delante de Dios, que la Santa Cena nos ayuda a ver a nuestro Señor sentado al diestro del Padre. Pues más tarde yo voy a preguntar a ustedes si hay diferencia de opinión en cuanto a lo que fue escrito por estos hugonotes. Ahora necesito a alguien para leer artículos 6, 7 y 8. Por acá. Creemos que si hubiese sido necesario ponerle agua al vino, los evangelistas y aún el mismo San Pablo no hubiesen omitido una cosa de tan grande consecuencia. Y en cuanto a que los doctores antiguos observaron tal cosa, basándose en la sangre mezclada con agua que salió del costado de Jesucristo, considerado que tal observación no tiene fundamento alguno en la palabra de Dios, a pesar de que ésta se expresó después de la institución de la Santa Cena, no podemos admitir tal cosa hoy necesariamente. Creemos que no hay otra consagración que la que se hace por el ministro cuando se celebra la cena.
recitando el ministro al pueblo, en lenguaje conocido, la institución de la cena según la forma de nuestro Señor Jesucristo nos prescribió, y amonestando al pueblo sobre la muerte y pasión de nuestro Señor Jesús. Y como dice San Agustín, la consagración es la palabra de fe que se predica y recibe en fe, de lo cual se sigue que las palabras secretamente pronunciadas bajo los signos no pueden ser la consagración, como se muestra por la institución que nuestro Señor Jesucristo dejó a sus apóstoles, dirigiendo sus palabras a sus discípulos presentes, a los cuales ordenó tomar y comer. El sacramento de la cena no es alimento para el cuerpo, sino para las almas, pues no imaginamos en él nada carnal, según lo hemos declarado en el artículo 5, recibiendo de él por la fe, la cual no es carnal. Creemos, Ok. No, hasta está allí. bien, está bien. Está bien, gracias, hermano. Entonces, más explicaciones porque sus posiciones en cuanto a la Santa Cena es diferente a la Iglesia Católica Romana. Ellos citan como autoridad la misma palabra de Dios y también citan a San Agustín de nuevo. Entonces ellos de verdad se apartan del concepto que tiene la Iglesia Católica Romana en cuanto a la Santa Cena. Ok, en cuanto al bautismo, necesito a alguien para leer solamente el artículo 9. Un Voy. voluntario. Gracias. Creemos, creemos que el bautismo es sacramento de penitencia como entrada en la iglesia de Dios para ser incorporados al cuerpo de Jesucristo. El bautismo nos representa la remisión de nuestros pecados pasados y futuros, la cual se obtiene llanamente por la sola muerte de nuestro Señor Jesús. Además, en él se nos significa la mortificación de nuestra carne y se representa el lavamiento por el agua que se rocía sobre el niño, la cual es signo y marca de la sangre de nuestro Señor Jesús, la cual es la verdadera purgación de nuestras almas. La institución del bautismo se nos enseña en la palabra de Dios, la cual observaron los santos apóstoles, tomando el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. En cuanto a los exorcismos, conjuros de Satanás, crismas, saliva y sal, nosotros los rechazamos como tradiciones de los hombres, contentándonos con la sola forma e institución que dejó nuestro Señor Jesús. Ok, gracias. Entonces, en cuanto al bautismo, y entiendo que la mayoría de ustedes son bautistas, no van a estar de acuerdo que se rocía sobre el niño, pero perdonamos los hermanos. Pero se nota que ellos dan una explicación de lo que significa bautismo y lo que no significa el bautismo. La Iglesia Católica Romana había añadido varias prácticas relacionadas con el bautismo. Por ejemplo, usaron el bautismo para exorcismos. Incluyeron también en las aguas saliva y sal y cosas así fueron añadidos y ellos pues se apartan de estas prácticas. Bien. ¿Alguien puede leer artículo número 10, por favor? Yo lo puedo leer. Gracias. Artículo 10. En cuanto al libre arbitrio, perdón. En cuanto al Arbitrio. libre arbitrio,
o albedrío? Albedrío. Ok. Albedrío. Creemos que el primer hombre, habiendo sido creado en la imagen de Dios, tuvo libertad y voluntad, tanto respecto al bien como respecto al mal, y que sólo él supo lo que era el libre albedrío, estando en su integridad. Ahora bien, el hombre ni siquiera guardó ese don de Dios, sino que fue privado de él por su pecado, y todos los que descienden de él, de manera que ninguno del nacimiento de Adán tiene siquiera una chispa de bien. Por esta causa, dice San Pablo que el hombre sensual no entiende las cosas que son de Dios. Y Oseas clama a los hijos de Israel: te perdiste, oh Israel. Ahora bien, nosotros entendemos tal cosa del hombre que no ha sido regenerado por el Santo Espíritu de Dios. En cuanto al hombre cristiano, bautizado en la sangre de Jesucristo, el cual camina en novedad de vida, nuestro Señor restituye en él el libre albedrío y reforma su voluntad para toda buena obra, no, sin embargo, en perfección, pues la ejecución de su buena voluntad no está en poder del hombre, sino viene de Dios, como ampliamente lo declara aquel santo apóstol en el capítulo 7 de los Romanos, diciendo: porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. El hombre predestinado a la vida eterna, ya sea que peque por fragilidad humana, sin embargo, no puede caer en impenitencia. A este respecto dice San Juan que él no peca, porque la elección permanece en él. Ok. Entonces, una explicación sobre el libre albedrío y pues ellos afirman que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y solo por la regeneración del Espíritu Santo puede conocer las cosas que son de Dios. Bien, necesito a alguien para leer el número 11, por favor. Lo Creemos que leo. solo... Ok, adelante, hermano. No, ya comenzó usted, dele. Ok, creemos que solo a la palabra de Dios toca remitir los pecados, de la cual, como dice San Ambrosio, el hombre no es sino ministro. Por lo tanto, si él condena o absuelve, no es él, sino la palabra de Dios que él anuncia. Sobre este particular dice San Agustín, que no es por el mérito de los hombres por los que son remitidos los pecados, sino por la virtud del Espíritu Santo. Pues el Señor, habiendo dicho a sus apóstoles, recibid el Espíritu Santo, después añade, si remitiereis algunos sus pecados. Cipriano dice que el siervo no puede perdonar la ofensa cometida contra su amo. Ok, gracias. Ahora, ¿alguien el número 12? Ahí lo En leo. cuanto a la, en cuanto a la imposición de mano, esta sirvió en su tiempo y no hay necesidad ahora de retenerla, pues por la imposición de las manos no se puede dar el Santo Espíritu, lo cual corresponde solo a Dios. Tocante al orden eclesiástico, nosotros creemos lo que San Pablo ha escrito sobre él en la primera a Timoteo y otros lugares. Muy bien. Entonces, alguien el número 13 y 14. La separación entre el hombre y la mujer legítimamente unidos por el matrimonio no se puede efectuar sino por causa de fornicación, como nos los enseña nuestro Señor Jesús, Mateo 5:19. Y no solamente puede efectuarse la separación causada por dicha fornicación, sino que también, una vez bien examinada la causa delante del magistrado, la parte no culpable, no pudiendo ser continente, puede casarse, como dice San Ambrosio en el 7 de la primera carta a los Corintios. Sin embargo, el magistrado debe proceder en esto con madurez de consejo. 14. San Pablo,
al enseñar que el obispo debe ser marido de una sola mujer, no prohíbe con esto que después del fallecimiento de su primera mujer le sea lícito volverse a casar, sino que el santo apóstol reprueba la bigamia, a la cual se inclinaban grandemente los hombres en aquel tiempo. Sin embargo, sobre esto, cedemos el juicio a los más versados en las santas escrituras, ya que nuestra fe no está fundada en este punto particular. Ok. ¿Alguien? ¿15? No es lícito prometer a Mi Dios. persona, hermano Cornel. Sí. ¿Aló? No es lícito, no es lícito prometer a Dios, sino lo que Él aprueba. Ahora bien, es así que los votos monásticos no tienen más que a una corrupción del verdadero servicio de Dios. Es también gran temeridad y presunción que el hombre haga votos más allá de la medida de su vocación, y a que la Santa Escritura nos enseña que la continencia es un don especial. Mateo 15 y 1 Corintios 7. Por tanto, se sigue que los que se imponen esa necesidad, renunciando al matrimonio para toda su vida, no puede ser disculpados de extrema temeridad y arrogante confianza en sí mismo. Y por este medio tientan a Dios, en vista de que dicho don de continencia no es sino temporal en algunos, y que el que lo tenga por algún tiempo no lo podrá tener por el resto de su vida. Sobre esto, pues, los monjes, sacerdotes y otras personas semejantes que se obligan y comprometen a vivir en castidad, atentan contra Dios, puesto que no está en ellos el cumplir lo que prometen. San Cipriano, en la epístola 11, habla así: si las vírgenes se dedican de buen corazón a Cristo, que perseveren en castidad, sin desmayo, y siendo así fuertes y constantes, esperen la recompensa que les está preparada para su virginidad. Si no quisieren ni pudieren perseverar como lo han prometido, es mejor que se casen y no sean precipitadas al fuego de la lascivia por sus placeres y deleites. En cuanto al pasaje del apóstol San Pablo, es verdad que las viudas tomadas para el servicio de la iglesia se sometían a no volverse a casar, entre tanto que estaban sujetas a dicho cargo, sin que por ello se le reputase o atribuyese alguna santidad, sino debido a que no podían desempeñar bien sus deberes estando casadas. Y si querían casarse, renunciaban a la vocación a la cual Dios la había llamado, con tal de cumplir con lo que habían prometido en la iglesia. Aún si violaban la promesa hecha en el bautismo, en la cual se contiene este punto, que cada uno debe servir a Dios en la vocación a la cual es llamado. Las viudas, pues, no hacían voto en cuanto al don de continencia, sino en cuanto el matrimonio no convenía al oficio para el cual se presentaban, y no tenían ninguna otra consideración que el desempeñar este, pero no estaban obligadas de tal modo que no les fuese permitido casarse, antes que quemarse y caer en alguna infamia y deshonestidad. Además, para evitar tal inconveniente, el santo apóstol San Pablo, en el capítulo precitado, prohíbe que sean recibidas para hacer tales votos hasta que tengan la edad de 60 años, que es una edad a la que comúnmente ya no es problema la continencia. Añade que la que se elijan
no hayan sido casadas más que una sola vez, a fin de que por ese medio hayan dado ya una aprobación de continencia. Ok, muy bien. Entonces, el 16 hasta el final, la última lectura. Ok, yo lo Creemos, puedo leer. creemos que Jesucristo es nuestro solo mediador, intercesor y abogado, por lo cual tenemos entrada al Padre, y que siendo justificados en su sangre, seremos librados de la muerte, y siendo ya por él reconciliados, obtendremos plena victoria contra la muerte. En cuanto a los santos difuntos, decimos que ellos desean nuestra salvación y el cumplimiento del reino de Dios, y que el número de los elegidos se complete. Sin embargo, no nos debemos dirigir a ellos como intercesores para obtener algo, pues contravendríamos el mandato de Dios. En cuanto a nosotros, entre tanto que vivimos, por cuanto estamos unidos como miembros de un cuerpo, debemos orar los unos por los otros, según se nos enseña en numerosos pasajes de las Santas Escrituras. 17. En cuanto a los muertos, San Pablo, en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, nos prohíbe entristecernos respecto a ellos, pues tal cosa conviene a los paganos, que no tienen ninguna esperanza de resucitar. El santo apóstol no ordena ni enseña orar por ellos, lo cual no se habría olvidado si hubiera sido necesario. San Agustín, comentando el Salmo 48, dice que los espíritus de los muertos solamente reciben lo que corresponde a lo que hicieron mientras vivían, y que si nada hicieron estando vivos, nada reciben estando muertos. Tal es la respuesta que damos a los artículos que nos habéis enviado, según la medida y porción de fe que Dios nos ha dado, rogándole a Él en oración que le plazca hacer que dicha fe no sea muerta en nosotros, sino que produzca frutos dignos de sus hijos, de tal manera que dándonos crecimiento y perseverancia en ella, por ella le rindamos acción de gracias y alabanzas para siempre jamás. Así sea. Ok, muy bien. Ok, bueno, es una confesión bien escrita y en los próximos 5 minutos hay algunas observaciones de parte de ustedes sobre esta confesión de fe. Pueden participar. Tenemos 5 minutos para participar. Si usted, ¿cómo le parece esta confesión de fe que ellos hicieron? ¿Tiene usted alguna observación acerca de eso? Bueno, por mi parte, creo que en esta confesión los credos están un poco más definidos en cuanto a lo que ellos creían. Sí, y se nota que lo que llamamos la antítesis, o sea, el problema que ellos están tratando es que no estaban de acuerdo con varias posiciones de la Iglesia Católica Romana. Por eso tocan varios temas relacionados con la Iglesia Católica Romana. Muy bien. ¿Otra observación? Ruth, puedes hacerlo. Gracias. Este, doctor, entonces nosotros aquí estamos viendo la confesión de fe de los hugonotes. Y Ajá. bueno, en mi apreciación me parece que, bueno, ya están como establecieron una confesión de fe en respuesta a lo que les parecían enseñanzas poco ortodoxas de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, Ah, ok, perfecto. sí. Bueno, Ahora, como normalmente las confesiones de fe son preparadas por las iglesias, esta confesión fue preparada por una congregación local en Brasil
de los hugonotes. Ellos son de la teología reformada y están presentando su defensa de la fe y es base también utilizado por Villegnon para juzgar a ellos. Y no hay ningún documento de parte de Villegnon como respuesta, si solo él va a usar la espada o la fuerza para eliminar a ellos. Ok, vamos a tomar un receso de 5 minutos y después del receso yo voy a la página, um, bueno, voy a volver a las tesis que hemos desarrollado, y voy a informar a ustedes. Oh, la página 422. Voy a dar una exposición que ustedes no tienen en el libro, hablando del protestantismo en Europa. Y hay muchas denominaciones diferentes y confesiones de fe diferentes. Y es importante saber um, a estas denominaciones por qué fueron formadas, um, y cuáles son sus confesiones de fe. Pero, Eliezer, ¿podemos tomar 5 minutos para receso? Sí, sí, claro que sí. Puede Ok, hacerlo. Aunque creo que Víctor Uga había levantado la mano para decir algo. está Si era bien. sobre el tema que estamos tratando, sería bueno que lo hiciera. Sí, Víctor, ¿ibas a decir algo? Y quería preguntar, pastor, saludos desde acá de Caracas. ¿Sabes Ok. que me llama mucho la atención, no? ¿Existe diferencia, hermano? Porque este libro o esta historia relata de muchos años atrás, ¿no? ¿Hay alguna diferencia con la actualidad? entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, como el libro, esta historia, pues, de Confesión de Colin, fue de datos bastante vieja, ¿no? De hace tiempo, mucho tiempo atrás, Sí, ¿puede existir alguna diferencia con la actualidad? es la primera confesión de fe escrita en las Américas. Fue escrita en 1559 y entonces como documento histórico es muy, muy importante porque los hugonotes no tuvieron éxito para establecer su iglesia o colonias porque no tenían el aporte de su gobierno, que es Francia. Pues, pero ellos sí van a dar el ejemplo de dar su vida para el Evangelio y hasta la muerte, ¿no? Y se nota la confesión de fe de ellos al morir. Y eso ha servido como ejemplo y como motivación para muchos protestantes y especialmente en Brasil. Esta confesión de fe no es muy conocido fuera de Brasil, pero dentro de Brasil ellos sí hablan. Eh, eh, Creo que es llamado confesión fluminense. Y pues sirve de ejemplo de cómo estudiar la historia, que la historia es muy profunda y las creencias de los primeros pioneros, pues um, eh, son, bueno, sus ideas y teologías bien estables, o, bien um, pensado y que ellos estaban listos para morir por esta fe. Ok, 5 minutos de receso y nos Ok. veremos luego. Listo, está bien. Puede hacerlo. Ok, si en estos 5 minutos de receso, porque ese receso va al doctor Cornelio, pero si ustedes tienen alguna otra pregunta, pueden hacerlo. Yo estoy aquí. No solamente de esto, sino del mismo curso.
Puede hacerla Ruth y Edgar también. Puede hacerla Ruth y luego Edgar. Ok, voy a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí, está poniéndose. Ajá, sí. Bueno, Ok. que, em, por ejemplo, aquí en las instrucciones, Ujú, nosotros tenemos este libro, Misión para la gente, mantenimiento de iglesia, el origen y desarrollo de las iglesias, este libro, que fue el que ujú. subió en la plataforma. Y tiene 224 páginas. Y el que estamos leyendo ahorita es este. Entonces, yo quería saber si tenemos que leer los dos. Ah, O ok. No, no, no. Es el mismo libro. Lo que pasa es que como el curso lo subimos y el libro actualizado es La Reforma en América Latina y el Caribe, el primero que tenía. Entonces, lo que pasa es que no me di cuenta de ese detalle y el otro lo vamos a quitar y el que va a estar es este. El libro de texto es ese que usted está presentando ahí, La Reforma en América Latina y el Caribe. ok, gracias, pastor. Ok. Edgar, Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. No, solamente que quería, bueno, la inquietud, ¿no? Que hay sobre la confesión de los hugonotes ahí en el punto de lo del libre albedrío, pero que la palabra es arbitrio, que es lo que aparece en dos citas bíblicas solamente, que está en Números 24:13 y en Daniel 11:7, la palabra arbitrio, que habla de cierta libertad. En la diferencia, esto todavía sigue en diferencia, ¿verdad? Los reformados mantienen que el hombre natural caído, pues quedó privado de ello. Y como decía el hermano Cornelio, ¿no? Que cuando Dios salva y regenera a la persona es que vuelve a tener esa capacidad de poder decidir entre el bien y el mal porque ya está libre de pecado, que es lo que dice Romanos capítulo 6, si habéis sido resucitado, si habéis sido liberado del pecado. Y los ateos, los católicos y aún iglesias liberales y aún iglesias bautistas mantienen esa, o sea, la otra parte, ¿verdad? Tan natural. Eso es, en la historia se ha visto así, ¿verdad? Siempre ha sido así. bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos que Efesios capítulo 2 dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y Sí. pecados. Nosotros sabemos que sin Cristo estamos muertos espiritualmente en ese sentido. Y si vemos en Juan capítulo 8 cuando Jesús le dice, eh, el que hace pecado es un esclavo del pecado, entonces realmente nosotros estamos esclavizados al pecado, controlados por el pecado en ese sentido. Y en el mismo capítulo 8 que el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando uno está en Cristo, entonces uno tiene esa libertad en Cristo para nosotros amarle, obedecerle, seguirle, hacer su voluntad en ese sentido. Mientras no tenemos a Cristo, estamos esclavizados por el pecado, muertos espiritualmente y realmente quien domina nuestra vida es tanto el pecado, quien opera en nosotros es el hijo como dice el, el, eh,
el diablo que opera en los hijos de desobediencia en ese sentido, pero nosotros cuando tenemos a Cristo, entonces tenemos esa verdadera libertad. Y esa palabra arbitrio es la misma que albedrío. Ok. Glenda, ¿quiere decir algo, preguntar algo? Hermano, buenas noches, hermano Eleazar. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, claro. Este, en cuanto a los trabajos, ¿se va Ujú. a hacer un ensayo y la lectura adicional? ¿Y sobre Sí. qué otro libro adicional puedo leer? Porque a mí me toca maestría, aparte Ujú. de este. Ok. Entonces, como dijimos, los de licenciatura van a leer solamente el libro de texto y sobre ese van a Pero yo hacer el reporte de lectura. El de maestría, sí voy a buscar cuál es el libro que le vamos a sugerir o los libros que podemos sugerirle para que hagan la completación de las lecturas exigidas por la maestría, o un libro adicional. Y respecto a los ensayos, entonces le vamos a sugerir los temas para los ensayos en ese sentido. muchas gracias. Y Disculpe, pero eso lo era vamos a lo que hacer yo en conocía. esta misma semana. ¿Ok? Está bien, Sí, gracias. en cuanto a lecturas adicionales, si tiene el libro de Justo González, pues ah, digitalmente yo creo que está en la biblioteca de Mintz. Eso sería excelente para La leer. de historia pero ¿cuál, doctor Y- Cornelio? Porque es Sí, un tomo Justo bien González, Historia del Cristianismo. Ujú. Sí, Pero sería bueno que leyeran, o sea, porque esos son tomos bastante extensos. Sería una parte en particular de también. de América Latina Sí, y el una Caribe. biografía. Sí, Bueno, ok. De todas maneras, esos detalles yo los voy a coordinar con los estudiantes de maestría. ¿Está ok. bien? Muy bien, excelente. Ok, continuamos con la segunda parte de nuestra presentación. Gracias por la lectura. Fue, o sea, para mí es emocional saber o conocer la profundidad de pensamiento de estos juganotes, ¿no? Y um, ellos tuvieron que sufrir por su fe. Y nosotros también debemos tener el mismo espíritu de afirmar la verdad, um, tener la capacidad de expresar la verdad por escrito también, sea por medio de sermones, doctrinas, testimonios, pero eso, el hecho de que ellos presentaron una confesión de fe era una práctica en el siglo XVI y XVII. um, y en Europa, el protestantismo um, reaccionó en contra de la Iglesia Católica Romana, especialmente lo que fue escrito en el Vaticano I, que terminó en 1563, donde hay más de 64 anatemas contra los protestantes. Um, entonces, en cada nación en Europa, comenzando en el norte, en cada nación hay iglesias y denominaciones diferentes. Por ejemplo, Martín Lutero, que escribe las 95 um, artículos sobre las indulgencias, va a formar la iglesia luterana después de 1521, cuando fue excomunicada de la iglesia católica romana, en la dieta de Worms, en Alemania. Hay que entender también que a la misma vez um, ellos van a presentar nuevos testamentos en el lenguaje de su pueblo y más tarde las Biblias completas, el Antiguo y Nuevo Testamento. Um, pues la confesión de Augsburgo es la confesión de los alemanes. Um, hay dos puntos que vamos a
va a ser diferente. Ellos, ellos van a quedar um, con un punto de vista en la Santa Cena que va a ser diferente, más cercana a la Iglesia Católica Romana que a las iglesias reformadas. Y hasta hoy día se nota la diferencia. Um, que hay más misticismo realmente relacionado con los elementos del pan y el vino, como cuerpo y sangre de nuestro Señor. Um, la confesión francesa era en 1539 a 59, era muy semejante a lo de los hugonotes en Brasil. Creo que las dos. Yo creo que lo de Francia fue escrito antes de lo que fue presentado en Coligny, pero en cuanto a la Santa Cena, la perspectiva es que la Santa Cena nos presenta a Cristo resucitado y al diestro del Padre, y es una manera de celebrar lo que Cristo ha cumplido. Entonces recordamos a su muerte y resurrección y también proclamamos el Evangelio que la salvación es por fe, por la gracia de Dios y por fe en Cristo y la gracia de Dios. Y que hay que estar en plena comunión antes de tomar la Santa Cena. También es parte de la creencia um, reformada y parte de la confesión francesa. Ahora, la confesión francesa y la primera confesión helvética, que fue escrito en Ginebra, es reformada también de teología. La verdad es que casi todas las confesiones nacionales que fueron escritas en el siglo XVI son de teología reformada. La confesión escocesa de los presbiterianos en Escocia, la confesión belga, que utilizada por los reformados en Holanda y Bélgica, y también el catecismo de Heidelberg, utilizado en los Países Bajos, hasta la iglesia anglicana, que es la iglesia protestante en Inglaterra. Los 39 artículos de fe también afirmen lo que llamamos hoy en día la teología reformada. Ahora, la diferencia se ve en el gobierno de la iglesia. Por ejemplo, los luteranos y los anglicanos, los luteranos en Alemania y los anglicanos en Inglaterra, su forma de gobierno de la iglesia es episcopal. Inclusive, la confesión de los anglicanos en los Estados Unidos son llamados episcopales porque no pueden usar el nombre anglicana porque es iglesia del Estado, y en los Estados Unidos había separación de iglesia y el Estado. Entonces cambiaron su nombre a iglesia episcopal. Las iglesias presbiterianas también tienen su diferencia con otras iglesias en cuanto al gobierno de la iglesia. Los presbiterianos prestan mucha atención al presbiterio regional. Los pastores son miembros de este presbiterio regional y no son miembros en su iglesia local donde están predicando. Es algo curioso que tienen ellos. Las iglesias reformadas en Holanda, en cuanto al gobierno de la iglesia, es consistorial, o sea, el consistorio es el comité local de la iglesia y el pastor y ancianos y diáconos son parte del consistorio de la iglesia local. Ahora, los anglicanos están relacionados con el Estado. El rey o la reina es cabeza administrativa es cabeza política de
de la iglesia hasta hoy día. Por ejemplo, el rey Carlos um, es parte del liderazgo de la iglesia anglicana, aunque no creo que es creyente. Um, eso, o sea, eso es lo que pasa cuando las iglesias se nacionalizaron. Um, entonces hubo mezcla entre el gobierno municipal, regional, nacional y hasta internacional y la iglesia local. Y creo que es una razón por la cual en los artículos de la Confesión Bautista de Londres, ellos proponen el gobierno de la iglesia congregacional para separarse de uno um, de la el reinado nacional o los presbiterios regionales de los presbiterianos o los obispos nacionales de las iglesias anglicanas y luteranas. Entonces adoptan la postura que tiene hasta hoy día um, el gobierno congregacional, donde los puntos más importantes de la iglesia son presentados a la congregación y votación de los miembros de la iglesia. Um, entonces, la diferencia se ve, uno, en el gobierno de iglesias y cuando hablamos, por ejemplo, de la Confesión Bautista, es el primer documento que yo conozco, por lo menos, donde se presenta el bautismo de los creyentes. Los anglicanos, luteranos, reformados, presbiterianos van a tener el bautismo de los hijos de los creyentes y así la diferencia. Ahora, lo interesante de la Confesión Bautista de Londres es que es muy similar a la Confesión de Westminster que fue formulado 1646 y 47. Inclusive había los bautistas y presbiterianos estuvieron juntos en la Asamblea de Westminster y hubo votación en cuanto al punto del bautismo de niños y los que tienen la posición presbiteriana hoy en día ganaron 60-40. Estaba muy cerca. Entonces, después de la Confesión de Westminster, los bautistas se formaron sus propias denominaciones y no hubo, o sea, no respetaron uno al otro porque ellos habían sufrido juntos en Inglaterra y Holanda también. Y también la Confesión Bautista va a proponer la libertad de conciencia en cuanto a la fe se refiere, y eso fue respetado en el futuro también. Ahora, la próxima semana yo voy a prestar más atención al misionero Diego Thompson, que es bautista. Entonces ustedes van a ver más de su propia historia, porque entiendo que la mayoría de ustedes son bautistas. Y vamos a ver en el siglo XIX la expansión en América del Sur de iglesias bautistas y también de la postura de Diego Thompson en cuanto a la educación lancastriana y la promoción de la venta de Biblias. Bien, los siglos XVI y XVII son tiempos para definir a nivel nacional a las iglesias protestantes. Eso es parte del protestantismo que va a llegar al Nuevo Mundo. Por ejemplo, los presbiterianos van a llegar a la isla de Bermuda y en 1609. Los presbiterianos de Escocia vinieron con ellos, colaboraron por un tiempo y después los escoceses formaron su iglesia presbiteriana en 1644 y es la primera iglesia presbiteriana.
Ahora, lo interesante, y este libro va a reflejar la diferencia entre la expansión de los reformados de Holanda en las islas en el Caribe, más Surinam y Guyana, donde habían colonias holandesas. Um, la historia es muy diferente. Y un factor, aunque la teología es muy semejante, la ética es muy diferente porque los holandeses cayeron en la trampa de traficar esclavos con la compañía mercantil de Holanda. Y ustedes van a leer sobre esta historia. Realmente lo que pasa con las iglesias reformadas en las islas holandesas y en Surinam y Guyana es que ellos no van a tener un testimonio frente a los afrocaribeños o afroamericanos y ellos van a atender, asistir a otras iglesias. Van a formar sus propias iglesias, incluyendo la iglesia morava, que la próxima semana yo voy a explicar un poco más sobre la iglesia morava. La extensión de los presbiterianos era menos problemático porque no estaban tan asociados con el tráfico de esclavos. Es que Escocia no tiene una flota mercantil y mientras que los holandeses eran muy fuertes en eso. Y los presbiterianos van a crecer mayormente en México, Guatemala y Brasil. Por eso el libro termina en 1916, porque en el Congreso de Panamá, que era un congreso interdenominacional y junto con agencias misioneras, ellos decidieron de dividir a América Latina y el Caribe, donde las iglesias eran más fuertes para no tener competencia entre las denominaciones. Y la parte sur de México fue dada a los presbiterianos, la parte norte de México a los metodistas y Costa Rica fue dado a los metodistas y Guatemala a los presbiterianos, cosas así. Y por eso hay un desarrollo diferente en cada nación. Los bautistas mayormente no participaron en la confesión o en el Congreso de Panamá porque el enfoque del gobierno de iglesia de los bautistas es a nivel congregacional, ¿verdad? Y más que denominacional, pues las iglesias presbiterianas, anglicanas, reformadas, metodistas, luteranas, son más, o sea, formaron iglesias más, con más énfasis en el gobierno a nivel regional, nacional e internacional. Ahora, lo que ha ayudado a las iglesias protestantes es mantener sus creencias. Por ser iglesias confesionales, el punto fuerte para ellos en la expansión en América del Norte, México, Caribe y América del Sur y América Central, es que tiene una buena definición en cuanto a su teología y en cuanto a la institucionalidad de su iglesia. Pero de verdad, todas estas iglesias tradicionales han caído por el liberalismo, especialmente al final del siglo XIX y en el siglo XX. Y es por mezclar la cultura con la iglesia. Sin excepción, incluyendo a la Iglesia Bautista del Norte, no Iglesia Bautista del Sur en los Estados Unidos, que quedó ortodoxo en sus creencias, pero la Iglesia Bautista del Norte, por llegar a ser ecuménico, tuvieron que luchar contra el liberalismo, tanto como
las iglesias protestantes tradicionales. Hubo un fenómeno que vamos a tratar la próxima semana en formar agencias misioneras fuera del control de las denominaciones. Um, los, los hijos de Dios no estaban contentos con el gobierno de su iglesia y entonces formaron sus propias agencias misioneras. Eso creció mucho en Inglaterra y también en los Estados Unidos y Canadá. Había más libertad realmente para este desarrollo. O sea, estas agencias misioneras van a comenzar en Inglaterra y pasan al Nuevo Mundo rápidamente y la expansión es notable. Ok, he hablado mucho sobre las confesiones de fe y credos y denominaciones. No sé si hay algunas preguntas. Ok, si hay preguntas pueden hacerlas. Eh, una pregunta, hermano Cornelio, es con referente al presbiterianismo en la historia. Me he dado cuenta que el presbiterianismo en América, en los Estados Unidos, es diferente al presbiterianismo europeo. ¿Puede explicarnos algunas diferencias por aquello que el presbiteriano reformado americano se dio a conocer mucho por el doctor Arce Sproul, a diferencia del presbiterianismo europeo? Bueno, Entonces, si me puede explicar esa diferencia, los cambios que hay, algo así. sí, hermano. Um, en Europa, bueno, los presbiterianos solamente existen en Escocia, esencialmente. Um, Ahora, en Escocia, tanto como en América Latina y América del Norte, el liberalismo va a dividir la iglesia. Um, y el liberalismo va a negar la autoridad de la Biblia, la divinidad de Cristo. Van a permitir una ética no cristiana, pues el resultado era la división de iglesias presbiterianas. Entonces, la iglesia presbiteriana en América, PCA, creo que fue formado en 1973 por ahí, y R.C. Sproul, por ejemplo, era uno de sus teólogos. Entonces, cada iglesia protestante tradicional, bautista, anglicana o episcopal, luterano, presbiteriano, reformado, metodista, todo tiene una rama liberal y una parte ortodoxa, más evangélico. Y los que son liberales normalmente se afilian con el Consejo Mundial de Iglesias y son conocidos como iglesias ecuménicas. Y realmente están unidos en su liberalismo, mientras que los más conservadores, los más ortodoxos, van a tener proyectos juntos como seminarios, universidades, escuelas cristianas, van a tener agencias misioneras, van a trabajar en la traducción de la Biblia y no se unifican institucionalmente los ortodoxos, pero en ministerio y misión sí se encuentran y trabajan juntos. En América Latina, pues, por ejemplo, en México, la iglesia presbiteriana, que es evangélica, que es ortodoxa, todavía siga como en control de esta iglesia
y ellos echan fuera a los liberales. En Brasil también, aunque en Brasil la historia es un poco más compleja y hay varias denominaciones presbiterianas, pero de corte liberal son pocas, pero hay, y de corte evangélico la mayoría son. O sea, la iglesia bautista va a tener el mismo problema y todas las iglesias protestantes tradicionales van a tener este problema del liberalismo. Um, pero lo bueno de eso es que los que son más evangélicos, más bíblicos, um, han podido trabajar juntos en ministerios y misiones. Um, Eso ha sido mi propia experiencia también. Um, Buena pregunta. ¿Otra? Pueden seguir preguntando. Bueno, hermano, Dios los bendiga. El hermano Aarón. Mi hermano, Aarón. ayer precisamente yo estaba leyendo este, esta organización que le llaman los Anabautistas y estaba viendo yo que su liturgia y su forma de expresar a Cristo es muy parecida a la iglesia bautista, ¿no? Pero en realidad no encuentro, yo estaba tratando de buscar una diferencia entre los anabautistas y los bautistas Ok, y me dio la impresión que no encontré ninguna, ¿no? Claro, ellos son gobernados por los Amish, en Inglaterra se llaman hermanos en Cristo y yo sé que los anabautistas están en 86 naciones. No, pero yo quisiera saber si usted sabe algo de eso y para ver qué diferencia existe entre ellos y la bautista o otra ok, iglesia reformada. Gracias, mi hermano. ok. Muy bien. Sí, hay una diferencia. Eh, los anabautistas, y anabautista significa bautizar de nuevo, um, ellos forman no solamente iglesias, sino comunidades en Europa. Por eso hoy en día hablamos de los Amish, de los menonitas, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es que los bautistas forman iglesias, pero no forman una comunidad donde todos los miembros de la comunidad son bautistas. No, ellos en Inglaterra y Holanda, van a formar su iglesia y participar en la sociedad como ciudadano o como ministro o como misionero, eh, con más apertura de colaborar con otros evangélicos, otros protestantes, mientras que los anabautistas forman su iglesia y una comunidad. Y si uno no está de acuerdo con la iglesia, hay que salir de su comunidad. Eh, Así todavía lo practican los Amish. Así uno, pues, no está de acuerdo con la posición de la iglesia local, pues son echados no solamente de la iglesia, sino de la comunidad. Mientras los bautistas no formularon tanto comunidades, aunque habían bautistas que formaron colonias en el Nuevo Mundo, pero su manera de asociar con la sociedad y su manera de asociar con otros protestantes es muy diferente a los de los anabautistas. Entonces, sí, hay una distinción, pero lo que tienen en común es el bautismo de creyentes. Eso sí, es igual. Pero en cuanto a su asociación con otros protestantes y la formación de una comunidad, pues son distintos. Ruth, ok, si tienen otras preguntas pueden Bien. hacerlas. La Ruth, pregunta que yo quería hacer, el doctor la respondió indirectamente, ok. pero lo que yo quería saber era si en América Latina y el Caribe había, bueno, hay actualmente presbiterianismo y anglicanismo. Por ejemplo, yo no sabía que estaban todavía los anabaptistas, pero es que, por ejemplo, en mi país, Venezuela, y en los países alrededor se ve más que todo como las religiones de corte protestantes, que son, por ejemplo, los bautistas, o están también los pentecostales, y hay otras que son sectas, ¿verdad?
pero no he visto presbiterianos o anglicanos. Ujú, Y no sí. sé si están por acá. Hay algunos, pocos. En Venezuela, ellos llegaron en 1899 y llegaron juntamente con las influencias americanas, o sea, de los Estados Unidos. Entonces, formaron, o la iglesia presbiteriana fue organizada, pero no creció mucho en Venezuela. Creció un poco más en Colombia, donde más ha crecido, pues en América del Sur, ha sido Brasil y Perú, y también en Chile. Um, en cuanto al Caribe, los, um, las iglesias presbiterianas de Canadá, los Estados Unidos y de Escocia, pues tiene historias diferentes. Los presbiterianos de Escocia llegaron como iglesia entre los colonos, pero la sociedad misionera escocesa, que es presbiteriana, llegaron en 1800 y trabajaron directamente como los moravos con el pueblo afro-caribeño y formaron una iglesia que hoy en día se llama la Iglesia Unida, pero es muy grande. Y tiene una historia muy linda y es bastante numeroso esta iglesia en Jamaica. Um, los, las iglesias bautistas, por ejemplo, comienzan en Jamaica 1780 y algo. Había un ex esclavo que llegó a Jamaica y comenzó a trabajar con los afrocaribeños también y la iglesia ha crecido hasta hoy día. Um, pero no era que fue enviado por una denominación o una agencia misionera, fue iniciativa propia del primer misionero. En Haití y la República Dominicana, en Haití, la iglesia bautista es muy grande y los pentecostales pues van a llegar en el siglo XX. El inicio de las iglesias pentecostales en los Estados Unidos um, y van a llegar a Chile, México, Brasil rápidamente. Um, lo, una razón por qué crece la iglesia pentecostal es que uno siente el llamado de Dios de abrir una iglesia, no piden permiso ni a la congregación, ni al pastor, ni al consistorio local, ni al presbiterio regional, ni a obispos nacionales, ni al papa. Ellos por su propia cuenta van a abrir una obra donde dos o tres reunidos ya van a establecer su iglesia. Ha crecido mucho y hay que admirar eso. Um, pues yo he puesto mucha atención al gobierno de iglesia. Para mí eso ha sido importante. Una razón, por ejemplo, yo vivo en Alabama, estado de Alabama, y la mayoría de las iglesias son bautistas. Hay más de 32,000 iglesias bautistas. Y una razón es la organización de la iglesia, porque los miembros y la congregación son responsables por la doctrina, por la misión y por el ministerio. Y este tipo de responsabilidad a nivel local es sumamente importante para mantener iglesias sanas, con doctrinas sanas y para expandir la iglesia. Um, y la iglesia pentecostal es muy semejante, aunque es más pastor-céntrico en algunos movimientos, pero también tiene esta cualidad de que los miembros y líderes locales son responsables por lo que pasa con su iglesia, con la misión y con los ministerios que tiene. Ok, otra pregunta. Yo también quisiera preguntar sobre, por ejemplo,
yo soy bautista, ¿verdad? Y dentro del contexto inmediato, considero que es una de las denominaciones que más se asemeja a la enseñanza bíblica, o que por lo menos lo intenta. Pero, por ejemplo, conocemos al pastor que ya está con el señor Timothy Keller, que él, pues uno escucha sus enseñanzas y parecen pues apegadas a la Biblia, pero él era presbiteriano y calvinista y era de Estados Unidos, específicamente de Nueva York. Entonces mi pregunta es, ¿la ortodoxia de una iglesia o de un pastor o del pueblo del Señor en cierta región del mundo se diferencia por iglesia? Por ejemplo, aquí en esta parte del mundo puede ser como que la más ortodoxa los bautistas, por suponer, y allá en Norteamérica los presbiterianos o los calvinistas. Es como mi pregunta. Ok, bueno, el término calvinista no es denominacional porque Juan Calvino era un hombre, ¿verdad? Y, y creo que el término más adecuado sería reformado, um, basado en las confesiones reformadas del siglo XVI y XVII. Ahora, sí, hay diferencia entre salud espiritual de, de las iglesias con el mismo nombre. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la mayoría de las iglesias donde yo vivo son ortodoxa, bíblico, um, pero si voy a Nueva York, la misma denominación puede tener iglesias muy, muy liberales con el mismo nombre. Entonces hay que saber cuál es nuestra confesión de fe. Um, por ejemplo, yo trabajo en las cárceles y los voluntarios vienen de muchas iglesias, pero lo interesante es que nosotros, si somos trinitarios, si creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, si creemos en la sola escritura en el sentido que la Biblia es la autoridad máxima para la conciencia humana, para la autoridad de la iglesia y para la sociedad, si creemos que la salvación únicamente por fe en Cristo Jesús, um, ya tenemos tres creencias que son muy semejantes, y podemos trabajar juntos. Entonces encontramos cuando estamos ya ministrando en la sociedad y haciendo misiones, vamos a encontrar a otros cristianos con la cual tenemos el 90% de nuestras creencias en común, vamos a decir. Pero cada región es diferente. Um, entonces, cada iglesia debe establecer su propia punto de vista. Algunos tienen artículos de fe, creo que es una buena idea, y otras afirman algunos confesiones y presten atención. Por ejemplo, en los Estados Unidos ahora, una de las confesiones más poderosas ha sido un documento escrito por evangélicos de muchas iglesias sobre el matrimonio, sobre nuestra identidad sexual y temas relacionados con los transgéneros, etc. Y el documento es fantástico. The Nashville Declaration en inglés, Declaración de Nashville. Y salió también en México un documento muy semejante, excelente teología, excelente ética, y uno puede afirmar. Y ellos están respondiendo a las problemas sociales que estamos confrontando como sociedad. Y la iglesia proféticamente habla. Um, um, entonces, MINS como una institución interdenominacional con un enfoque reformada, colaboramos con muchas iglesias, pero hay límites. Las iglesias deben
afirmar lo que llamamos las 5 solas. Solo Escritura como autoridad máxima, solo la gloria de Dios, solo Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo la fe solo la salvación por fe en Cristo Jesús, um, sola gracia, solo por la gracia de Dios somos salvados, no por mérito ninguno de parte de nosotros. Las 5 solas pues son importantes para para trabajar juntos y para enseñar juntos. Ok. Hay una Bueno, hermana, Neda pueda participar, preguntar. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios le Bueno, bendiga. miren, yo estoy encantada con todas estas clases porque he aprendido mucho solo en 2 clases. Imagínense, ya espero que al graduarnos tengamos toda esa meta de ese aprendizaje. Y quería, pensando yo vengo de Venezuela, o sea, soy de Venezuela, de San Fernando de Apure, pero estoy actualmente, ya tengo 13 años en Guatemala. Hmm, Y acá en Guatemala, la fe se vive de una manera súper distinta a lo que estaba acostumbrada en Venezuela. Es- Soy criada en una iglesia pentecostal, pero con un corazón muy bautista, porque siempre he estado ligada a los bautistas de alguna manera y he hecho trabajos con la iglesia bautista. Entonces creo que decir que somos totalmente calvinistas, wesleyano, es como identificarnos con una sola postura, pues creo que realmente como iglesia ya nosotros tenemos una mixtura, una mezcla ya de varios, porque inclusive es las 5 solas de Martín Lutero están en casi todas las denominaciones. Acá conocí lo que llaman el pastor, el doctor Cornelius debe conocer a lo que es la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios acá en Guatemala, que es una de las más grandes, incluso es más grande que las Asambleas de Dios. Ellos son hueles llanos. Aquí fue donde ujú, yo aprendí. Pues estoy viendo entonces, tratando de ver las diferencias, pero veo más similitudes que diferencias, porque se cree, de hecho acá en Guatemala le dan mucha importancia a la reforma de Martín Lutero y cada año se hacen en las iglesias algunas celebraciones en relación a esto, que yo antes desconocía. Lo vine a aprender acá y a través de los estudios también que comencé a estudiar acá, a meterme con esas partes teológicas. Entonces, creo que aquí un hermano colocó 1 Corintios 1, 11 y 12. Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy esto. Pero en realidad la palabra del Señor nos lleva a una sola fe, un solo amor, un solo bautismo. Y creo que entonces lo que tal vez nos segrega o nos mantiene en una línea de pensamiento que nos edifica son algunos reglamentos, ¿verdad? Que es cuando vamos a los reglamentos eclesiales es que vemos algunas ujú. diferencias. Esa es una opinión solamente, pastor. Sí, no, muy buen dicho, sí. No, es interesante, ¿no? Cuando Dios nos mueve de una nación a otra, vamos a conocer otros hermanos y vamos a ver también cómo la cultura va a influir a nuestras iglesias. Am, por eso tenemos un dicho, ser reformado es siempre reformando, o sea, hay que volver a la Biblia, hay que volver a la Biblia. La próxima semana vamos a hablar mucho de la Biblia, am, cómo llegó la Biblia a cada nación en América del Sur y así.
definir nuestra identidad. Porque sin la Biblia no hay reforma y no hay protestantismo. Porque si no tenemos Biblia, ¿cómo vamos a protestar contra la Iglesia Católica Romana? O contra cualquier cosa. Pues gracias por su atención. Hemos practicado algo de historia leyendo, ¿verdad? Documentos importantes que nos ayudan a tener más precisión en cuanto a nuestras ideas y a lo que pasó en la historia de nuestro continente, las Américas. Eliezer, que tenga muy buena reunión en Río de Janeiro, en Brasil, y puede compartir con los hermanos que hemos estudiado algo de su historia, ¿verdad? Algo de Brasil. Ok. Bueno, vamos a concluir. Yo creo que Víctor Hugo quería decir algo, pero si es No, no, rapidito, dile. no, déjalo tranquilo, tranquilo. Ok. Bueno, bueno, hermano, gracias, doctor Cornelio, por lo que ha compartido con nosotros y gracias a todos los hermanos que han participado. Este, yo no sé qué pasó ahí en la computadora, que no sé si se grabó o no se grabó. Espero que se haya grabado algo. Pero gracias y seguimos adelante en estos estudios. Recuerde leer los capítulos en la semana, recuerde hacer los cuestionarios, recuerde participar en los foros y así teniendo esa dedicación te va a tener el mayor aprovechamiento posible para este curso. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a pedirle a Víctor que tenga esa oración final. Amén. Víctor, ¿qué? Víctor Hugo. Sí. Amado Padre, te damos las gracias porque tú eres grande y misericordioso. Damos las gracias por los 43 presentes acá. Bendice a cada uno de ellos. Bendice a su familia, en especial a nuestros hijos. Cuídalos y guárdalos de la asechanza del enemigo. Ayúdanos a Ujú, comprender y entender que la historia es muy bonita y debemos aprender cada día más para multiplicar y no quedarnos con ese conocimiento. Ser discipuladores, enseñar lo que por gracia recibimos. Bendice la vida del hermano Cornelio, la vida del hermano Eleazar, acompáñalo donde está, guíalo en todo ujú, momento y sobre todo protege a su familia aquí en Barquisimeto para ujú, que sea guiándolo en todo momento y úsalo, Padre, allá en Brasil, donde es un país donde hay muchos problemas, igual que el de nosotros, igual que en Estados Unidos y en el mundo entero. Confiamos plenamente en ti, que la clase de hoy nos ayude a entender y a comprender que somos de Cristo. amén, Nuestra norte y nuestra bandera es Cristo porque fue Él quien murió por nosotros, fue Él quien tuvo esa relación. Y aquellos que piensan diferente, que seamos nosotros los puentes, porque somos instrumentos para llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no le conocen. En el nombre de Jesús, con amén. acción y gracias, colocamos este tiempo. Bendícenos y guarda en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ok, si usted Gracias, quiere hermano. puede activar el micrófono, si quiere puede, perdón, activar el video también y el micrófono, saludar La a foto. alguien y tomar una foto para que así seguimos dando testimonio de lo que estamos haciendo. Nuestro grupo también está, creciendo y yo me siento bien con ustedes y con lo que estamos haciendo y queremos seguir avanzando y dándole la oportunidad a otros también que tengan esta oportunidad. Entonces puede activar su Hermano video. Eliezer, Dígame. hermano, la próxima semana podemos volver a una hora atrás, porque yo voy a estar en A la- casa. a las, a las 6 podemos hacerlo No, bueno, o a las 7, una hora. por ejemplo, ¿qué hora usted tiene ahora? Yo tengo hora diferente. Los de Venezuela tienen 10 de a la las noche. 10 de la noche. Ok, entonces yo tengo las 9, entonces yo estoy una hora atrás. Ahora atrás. Comenzamos a las 7, que es 8 para ustedes. ¿Está Sí, sí, sí. bien?
Comenzamos a las, no, pero hoy comenzamos a A las 8. a las 8. No, Sería hoy a las 7. comenzamos a las 7, tiempo mío. Ah, ok. Pero entonces comenzamos a las 7 tiempo suyo. Pero ¿quiere que la próxima semana sigamos con este mismo horario o una hora antes? Bueno, depende de usted. Para mí es igual, ¿no? Es igual. ¿Qué es mejor para ustedes? Digan ustedes. A las 7 es mejor, Eleazar, porque Sí, a A las las 7, 7. a las O sea, 7. una hora antes para usted. Ok, a las 6 para mí entonces. Sí, señor. Ok, ok, está bien. Está muy bien. Yo voy a marcar eso. Ok. Bueno, entonces estamos listos. Que Dios los bendiga, que tengan buenas noches y una buena semana. amén. Amén, amén. Amén. Saludos, bendiciones para todos. Saludos desde aquí a Puerto Ayacucho, Amazonas. Amén.